Hola, ¿cómo estáis? Bueno, el vídeo de hoy no será un vídeo teórico, sino que seguiremos con el diodo. Lo que veremos son circuitos muy básicos para que podéis aplicarlo, ¿vale? Para que veáis las aplicaciones que tiene el diodo. ¿Mm? Estos circuitos que os voy a mostrar hoy quizá no tienen una utilidad por sí misma, son muy básicos, pero mi objetivo es llegar a que hagáis una fuente de alimentación lineal, ¿vale? Entonces creo que para llegar a las fuentes de alimentación, o sea, aquellos circuitos o sistemas que nos permiten pasar de de corriente alterna a corriente continua, es necesario que sepáis cómo funciona o cómo se integra el diodo dentro de un circuito, de una forma muy sencilla. De hecho, vamos a hacer circuitos muy sencillitos, pero si los entendéis, será una buena base, ¿vale? Entonces, recordad que el diodo, cuando yo hablaba de un diodo, para nosotros, la versión más sencilla y útil y característica es que nuestro diodo realmente es un interruptor junto a una fuente de tensión, ¿ok? Y esta fuente de tensión, ¿vale? Depende del modelo, ¿eh? Ya os dije que había diodos hechos con varios semiconductores, pero habitualmente nosotros utilizamos una pila de 0,7 voltios, ¿vale? Ese sería nuestro diodo, ese es el modelo, ¿vale? De tal manera que su gráfica, la gráfica VI del diodo, si yo aquí grafico la I y aquí grafico la tensión del diodo, yo sé que si a este diodo le estoy aplicando tensión, no hará nada, no dejará de conducir, la corriente será cero. Pero cuando llegue a una tensión igual a 0,7, lo que hará el diodo será conducir, ¿ok? Sin restricciones, lo cual os comenté que no era cierto, pero sí que es un modelo válido que nos ayudará mucho a entender cómo funcionan o cómo funcionan las aplicaciones con diodo, ¿ok? Entonces, sin más dilación, lo que voy a hacer es plantear un circuito y lo voy a resolver. El circuito más sencillo que puedo plantear es el siguiente. Si yo tengo esto de aquí, ¿vale? Y tengo un diodo y tengo una resistencia, entonces aquí tengo, pues digamos 5 voltios y aquí tengo una resistencia de 1K, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que el sentido de la corriente va así, ¿sí? Va desde el polo positivo al polo negativo, ¿ok? Entonces, fijaos que el sentido de la corriente coincide con la flecha del diodo. Por lo tanto, este diodo estará polarizado, dejará conducir en directa. Entonces, para nosotros este diodo estará on, encendido, ¿sí? Pero para que deje circular corriente, este diodo también, como efecto, será que se polarizará a 0,7 voltios. ¿Qué significa esto? Que si mi diodo chupa 0,7 voltios, y yo sé por las leyes de Kirchhoff que la suma de la tensión en el diodo más la suma de la tensión en la resistencia tienen que ser iguales a la fuente, eso significa que nuestra resistencia recibirá 4,3 voltios, ¿no? 5 de la fuente menos 0,7 que se come el diodo, ¿ok? ¿Sí? Fijaos que es lo mismo este circuito de aquí, es el mismo, igual que este circuito de aquí. Yo puedo tener otro circuito, puedo tener este circuito de aquí, dejad que lo dibuje, tengo mis 5 voltios, ¿sí? Tengo la resistencia, la voy a poner aquí igual que estaba antes, y aquí tengo otra vez la flecha del diodo, ¿ok? ¿Sí?
Entonces, estos dos circuitos, este de aquí y este de aquí, son el mismo, ¿vale? Igual que antes, si yo dibujo la corriente eléctrica tendrá este sentido, ¿vale? De más a menos. Perdón, se me ha olvidado poner el valor de la resistencia, ¿sí? De más a menos, y lo que haremos es que este diodo, igual que el anterior, está on, conduce, y ese diodo nos está chupando 0,7 voltios porque está conduciendo. Entonces, ¿qué pasará aquí? Pues que la resistencia, igual que antes, recibirá 4,3 voltios. ¿Qué quiero poner de relieve en este circuito? Pues simplemente es el hecho de que estos dos circuitos son el mismo, ¿eh? Da igual si la resistencia, el diodo lo tengo arriba o lo tengo abajo. ¿De acuerdo? Ahora voy a poner otro ejemplo. Si yo tengo este circuito de aquí, ¿ok? ¿Sí? Tengo este circuito, tengo aquí el diodo, sube aquí y tengo luego este otro diodo de aquí. ¿Ok? K, y aquí tengo 5 voltios. Y tengo el diodo 1 y tengo el diodo 2. Entonces, ¿qué consigo con esto? Pues tengo aquí mi corriente, y esa corriente lo que hace es atravesar los dos diodos. Y fijaos que esos dos diodos están polarizados en directa porque tienen el mismo sentido de la corriente, están en directa. Eso significa que cada uno de ellos nos está chupando 0,7 voltios. 0,7 el primero y 0,7 el segundo, ¿ok? Entonces, yo sé que la tensión que va a recibir esta resistencia de un K serán los 5 voltios de la fuente menos 0,7 del primero menos 0,7 del segundo, ¿vale? Y esto de ahí será 5 menos 1,4. Por lo tanto, nuestra resistencia recibirá 3,6 voltios, ¿ok? Sí, 3,6 voltios. Fijaos que cuanto más diodos ponga, lo que estarán haciendo, estarán chupando tensión, ¿m? Para poder dejar circular la corriente, ¿ok? Otro ejemplo, este es un ejemplo un poco, digamos, capcioso, hecho con un poquito de mala leche, es el siguiente. Fijaos que si yo tengo el mismo circuito, justo el mismo, ¿vale? Tengo aquí y tengo mi primer diodo igual que el anterior, mi resistencia, y luego vuelvo a tener otro diodo aquí, ¿sí? Y aquí tengo 5 voltios, aquí tengo el diodo 1, perdón, 5 voltios no, que esto es lo que os quería demostrar. Aquí tengo un voltio, aquí tengo un diodo y aquí tengo otro diodo y tengo mi resistencia de 1K, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy necesario que entendáis cómo funciona esto de las tensiones. Claro, uno pensará, bueno, yo marco el sentido de la corriente y efectivamente el sentido de la corriente es este es correcto. Y digo, bueno, pues como el sentido de la corriente es este y coincide con el sentido de los diodos, este absorbe 0,7 voltios y este, como está polarizado en directa, vuelve a absorber 0,7 voltios. Entonces, si yo hago la resta, 1 menos 1,4, veo que me da un número negativo, ¿no? Me da menos 0,4 voltios. ¿Qué significa esto?
que este circuito de aquí, no conduce, ¿vale? No conduce, porque esta tensión de un voltio, la tensión de un voltio es menor que la tensión de los dos diodos. Por lo tanto, en la resistencia caen 0 voltios y el diodo 1 está en off, no conduce, y el diodo 2 también está en off, no conducen. Entonces, aquí no me caen 0,7 voltios y aquí tampoco me caen 0,7 voltios, ¿ok? ¿Sí? Aquí ya entraremos en terreno más pantanoso, ¿no? Para saber cómo se reparten las tensiones, pero lo único que podéis tener bien seguro que aquí en la resistencia caen 0 voltios, no pasa corriente, no hay corriente aquí, no circula. Por lo tanto, el circuito no existe una intensidad, no hay corriente eléctrica. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es muy importante que sepáis que aunque el sentido de la corriente sea ok, no tiene por qué conducir. Si nuestra pila tiene una tensión muy baja, el circuito no conducirá, ¿ok? ¿Sí? Ahora voy a poner el último ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un circuito de este tipo? ¿Ok? Aquí tengo, igual que antes, 5 voltios. Me aseguro que esta tensión sea más alta que los dos diodos que voy a poner. Aquí tengo un diodo y aquí tengo mi resistencia. Y aquí tengo otro diodo, ¿ok? Y aquí tengo un K. Fijaos que si yo marco el sentido de la corriente, yo sé que esta corriente aquí, pero fijaos que cuando llego al segundo diodo, este segundo diodo se opone al paso de la corriente. La corta. Eso significa que en este circuito tampoco existe corriente eléctrica, ¿vale? No hay corriente. Entonces, aquí tengo 0 voltios. No deja pasar la corriente, ¿ok? No hay corriente. ¿Sí? ¿Y cómo se solucionaría esto? Pues mira, yo podría coger y meter. Si yo cogiese el mismo circuito que tenía antes, aquí, 5 voltios, ¿sí? Aquí tengo este diodo que conduce. Tengo este diodo que no conduce. Una resistencia aquí que hemos visto que no conduce. Y pongo, le voy a poner otro colorín, y pongo otra rama en la cual yo tengo esto. Y tengo esto, este circuito, ¿vale? Tengo este circuito de aquí. Veréis que aquí lo que tengo es un circuito como en paralelo, ¿vale? Entonces yo sé que tengo una corriente aquí. Esta corriente que bajaría por aquí no es tal, no existe, porque este diodo está en off, lo está apagando. Sin embargo, toda esta corriente que vendría aquí circularía por aquí y llegaría hasta el final de la fuente, ¿ok? Entonces, este tercer diodo, este de aquí estaría on y este de aquí estaría on.
¿vale? Si pongo los valores de las resistencias, yo aquí, ¿vale? Tengo, y este en azul también, la tengo en un K. Entonces, ¿qué conseguiría? ¿Qué tensión cae en esta resistencia de aquí? Pues tendría los 5 voltios menos los 0,7 de este, menos los 0,7 de este de aquí. ¿Vale? Y esta resistencia se llevaría 3,6 voltios. ¿Ok? ¿Sí? Pues nada, hasta aquí este vídeo. Después de este vídeo os enviaré a los que seguís el curso, os enviaré tareas para que hagáis, a ver si las podéis resolver. Y si tenéis alguna duda, bueno, ya sabéis, me podéis escribir un correo. Venga,